27 de diciembre del 2024. La lectura que vamos a escuchar ahora es de Juan 20, del 2 al 9. ¿Por qué vamos a escuchar esta lectura después de celebrar la Navidad? Porque estamos celebrando la conmemoración del apóstol Juan, del más pequeño de todos los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Este apóstol era hijo del señor Zebedeo y de la señora Salomé. Nada que ver con la bailarina, esa es otra señora. Y el señor Zebedeo tenía dos hijos, Santiago, que le decimos Santiago Mayor, que en realidad era Jacobo, pero ya con el formato que se difiere, pues le decimos Tiago, pero le ponemos el San de Santo y ya se le quedó a este único personaje, se le quedó el Santiago, en realidad es Tiago, ¿sí? Hay que quitarle el San y es el Tiago Mayor, es una variación del nombre de Jacob. Bueno, y el señor pues era arreglador de las redes de la pesca y eso se dedicaban estos dos hijos de él, del señor Zebedeo, se dedicaban a arreglar las redes, Tiago el mayor o Santiago el mayor y Juan, que es el apóstol que vamos ahorita a escudriñar en la lectura. Les informó que era el más pequeño de los discípulos. Discípulo quiere decir el que escucha y obedece, y apóstol es el que ya es el enviado a llevar la palabra de Dios a los demás. Y bueno, vivían por ahí cerca de Cafarnaúm, no sabemos exactamente en dónde, pero dicen unos historiadores que vivían por ahí por Corazín, bueno, no sabemos, ¿no? Pero eso es lo que dicen algunos, ¿no? Pero conocían muy bien a Andrés y a Pedro, a Simón Pedro, porque eran pescadores y a ellos les arreglaban las redes. Y había otros discípulos que vivían en Bethsaida, cerca de Cafarnaúm, digo cerca entre comillas, ¿verdad? Sí, porque hay otras ciudades más lejos. Bethsaida estaba al norte, al noreste del río Jordán o del mar de Galilea, en la parte norte del mar de Galilea, y estaba Bethsaida, ahí vivía Felipe y Natanael, al que le decimos Bartolomé, como apodo, ¿sí? Bueno, ahorita vamos a ver entonces, la actuación, la participación de Juan. A mí me hubiera gustado, más que la liturgia del día de hoy, de la lectura del día de hoy, fuera cuando nuestro Señor Jesucristo fue crucificado y Juan, el más joven de los discípulos, acompañó a María a los pies de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Me hubiera gustado más hablar de eso, pero de todas maneras ahorita se los voy a apuntalar para que lo tengan ustedes, pero me hubiera gustado más que pusieran esa lectura, pero bueno, pusieron esa lectura del día de hoy y vamos a explicarla y a leerla. Veamos, es Juan 20 del 2 al 9. El primer día después del sábado, María Magdalena vino corriendo a casa donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos a dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino al sepulcro, los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo como corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro e inclinándose miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En esto llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo y entró en el sepulcro, contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no con los lienzos en el suelo, sino doblado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues vamos a ver los varios puntitos que nos está anunciando aquí la lectura. Juan 20 del 2 al 9. El primer día después del sábado, o sea, el domingo. Acuérdense que para los judíos el primer día de la semana es domingo. Para nosotros es el lunes, pero para ellos el domingo es el primer día de la semana. El sábado recuerden que empieza para nosotros el viernes en la noche, sigue siendo viernes, pero para los judíos el viernes en la noche ya empezó el sábado, porque para ellos primero es la noche y después el día. Bueno, dice que María Magdalena, Magdalena no era su apellido, era María, la de Magdala, de la población de Magdala. Entonces había muchas Marías y todas las que se llamaban María y venían de ese pueblo les decían Magdalenas, ¿no? Y entonces aquí
menciona a María Magdalena. María Magdalena le habían sacado 7, nuestro Señor Jesucristo le sacó 7 espíritus malignos, que hoy decimos que eran los 7 pecados capitales, así de, lo confrontamos, ¿no? Bueno, no era prostituta, ni mucho menos, ¿eh? Sí. Bueno, les digo esto para que lo tengan ustedes también muy conscientes, ¿no? Va corriendo a donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba. ¿Cómo se dice Juan, no? Que Jesús lo amaba mucho, ¿no? Pues a lo mejor sí lo quería mucho, igual que a todos los discípulos, ¿no? Pero como era el más chamaco, no sabemos cuántos años tenía, pero posiblemente tenía 13, 14 años, ¿no? Era un jovencito, ¿no? Bueno. Sí, y les dice María Magdalena a los dos, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. Entonces, Simón Pedro y Juan salen corriendo al sepulcro. Y pues lógico que llega primero Juan, ¿no? Porque está joven. Pedro pues era una persona adulta, ¿no? No sé, posiblemente tendría como 70 años de edad, ¿no? Y les digo, pues imagínense, ¿quién va a correr más rápido? Pues, bueno. Llegó primero al sepulcro el más joven, que era Juan. Se inclinó, pero miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. Vio hacia adentro, pero no entró. Ese es un mensaje, hermanos. Respetó la autoridad de quién? De Pedro. Porque recuerden que Dios le dijo por medio de nuestro Señor Jesucristo, o Jesucristo le dijo a Pedro, tú serás la cabeza de la iglesia. Tú serás la piedra, la primera piedra de esta iglesia, que son ustedes, el cuerpo humano, los seres humanos. ¿Sí? Somos la iglesia. Y respetando esa autoridad, Juan, respetando la autoridad de un adulto, de uno de la tercera edad, así le decimos hoy en día, pues por eso llegó y no entró. O sea, se permaneció fuera. Y Pedro sí entra, ¿no? Bueno, pero dice que miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En esto llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Él sí entra, Simón Pedro, para ver, para constatar lo sucedido. Bueno, contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en el sitio aparte. O sea, que nuestro Señor Jesucristo al resucitar, dobla el sudario y lo deja arriba, como dándole una importancia, como dándole un significado, no los lienzos que donde estaba amarrado, ¿no? Porque es lo que hoy le decimos la sábana santa. Estaba doblado, ¿sí? Y puesto encima de la losa, por decirlo así, ¿sí? En donde estaba recostado el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Esto es muy importante, hermanos, que lo tengan ustedes, porque pues era muy importante la envoltura, lo que envolvió a nuestro Señor Jesucristo. Que hoy en día, pues, tenemos la consideración de que es la sábana santa, que está allá en Turín, allá en Italia. Y los lienzos no, pues los lienzos eran las tipo cordones y estaban en el suelo. Bueno, vamos a continuar con la lectura para poder pasar a algo importante. Dice aquí, contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo. Hasta ese momento entró Juan, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. En ese momento ve y cree, porque hasta entonces no habían entendido las escrituras según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. ¿Sí? Bueno, es una profecía escrita, ¿no? Los profetas menores y mayores. Recuerden que tenemos 4 profetas mayores: Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Y tenemos los 12 profetas menores. Bueno, estamos viendo esta lectura por conmemorar la actividad, la acción, la participación de Juan. Aquí hay varios puntos. 1, que es el más joven de los discípulos. 2, que se dice él el más amado por nuestro Padre Dios y por nuestro Señor Jesucristo, por ser el más joven. Es muy importante la juventud, la niñez. Número 3, respeta la autoridad, en este caso, ¿sí?, al quien iba a tener las llaves del reino de los cielos, que es Pedro, el discípulo que nuestro Señor Jesucristo le había dicho que iba a ser la cabeza, la piedra, ¿sí?, de la iglesia, la primera piedra de la iglesia. Y vemos también entonces que Juan
¿sí? Llega primero, ¿sí? Sabemos por la situación esta, por su juventud, ¿no? Pero bueno, vemos que se apresuran los dos a comprender y entender a nuestro Señor Jesucristo, su doctrina, su evangelio, su palabra, su mensaje, ¿sí? Y esto es importante que nosotros también lo tengamos. Démonos prisa de entender el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, que nos da cada día, todos los días a cada uno de nosotros. Esa es la lectura que hoy en día se nos presenta conmemorando a este apóstol, Juan. Es el último de los discípulos que muere en la isla de Patmos. A él se le atribuyen 3 cartas que escribió, las tenemos en el Nuevo Testamento. Y también se le atribuye a él el libro de la revelación o de la manifestación, como se les decía antes. Hoy en día le decimos el libro del Apocalipsis. Hoy decimos que es un libro profético. Es un libro de manifestación. Bueno, tuvo visiones Juan en este relato y se le atribuye a él, pero en realidad sabemos ya de una forma histórica que quien escribió este libro fueron los seguidores de Juan. Antes de que él muriera y muerto él, continuaron escribiendo este libro. Este último libro de la Sagrada Escritura del Nuevo Testamento no fue admitido en el año 350, por decirlo así, cuando ya se había concluido reunir los libros para tener todo un Nuevo Testamento. Y se adjuntaron los del Antiguo Testamento, pero siempre hubo una separación, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento empieza desde la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, y no se había aceptado este libro del Apocalipsis en aquel entonces. Hasta el año 400, después del año 400, se aceptó el libro. ¿Por qué no se aceptó? Porque era un libro que era muy, muy raro lo que se estaba diciendo. No se entendía plenamente. ¿Sí? ¿Por qué? Por las visiones que había tenido Juan. Y lo veían de una manera muy, muy rara. Pero ya al paso del tiempo lo aceptaron, lo incluyeron en el Nuevo Testamento. Y les digo, al principio decían que era manifestación. Es el libro de la manifestación. Porque habla de las 7 iglesias de aquel entonces. Los primeros capítulos hablan de las 7 iglesias de aquel entonces. ¿Sí? En diferentes países, por decirlo así. Y nos habla también el Apocalipsis, sí, de unas visiones que tiene Juan con respecto a la presencia de nuestro Señor Jesucristo, que es el Cordero. Bueno, y como les menciono, pues este fue un libro que se dice que lo había escrito Juan, pero en realidad fue la comunidad juánica, los seguidores de Juan. Juan muere en la isla de Patmos, desterrado, ya anciano, casi de 100 años, ¿sí? Y bueno, pues hoy estamos celebrando ese festejo de este apóstol. Yo les decía al principio de la lectura que me hubiera gustado más que hubieran hablado de cuando nuestro Señor Jesucristo estaba crucificado y que a los pies de su crucifixión estaba su Madre María y Juan, el apóstol, ¿Por qué? Porque ahí nos damos cuenta de que nuestro Señor Jesucristo nos está haciendo ver que María es nuestra madre, porque le dijo, mujer, ahí tienes a tu hijo. Todo aquel que sea discípulo mío, todo aquel que sea apóstol mío como Juan, y todos aquellos que queramos ser discípulos de Cristo, le dijo a la mujer, le dijo a su madre, Isha, esa es la palabra Isha en hebreo, ¿no? Le dice, mujer, ahí tienes a tu hijo. Todo aquel que sea discípulo es hijo de María, de una forma espiritual. Y le dijo a Juan, Juan, ahí tienes a tu madre. Eres discípulo mío, entonces tu madre divina, tu madre espiritual, pues es María. Todos tenemos una mamá, ¿no? En ese entonces Juan, pues tenía su mamá, la señora Salomé. No tiene nada que ver con la bailarina, esa es otra, ¿no? Bueno, para que quede claro. Su mamá se llamaba Salomé, pues, era su mamá en la tierra, pero estaba nuestro Señor Jesucristo adjudicándole a Juan que su madre espiritual era María y que la cuidara, y la cuidó, ¿sí? Estuvo apoyándola a nuestra Santísima Madre. Y bueno, pues todo aquel que es discípulo de Cristo, todo aquel que es apóstol de nuestro Señor Jesucristo, pues María es nuestra madre. Y madre nos toma como sus hijos espiritualmente, ¿sí? De ahí viene. Me hubiera gustado más que también anunciaran este pasaje bíblico, ¿no? Porque ese es un mensaje muy importante para muchos hoy en día.
sabemos que nuestra Santísima Madre la hemos representado o se ha representado, como le quieran ustedes indicar, en todo el mundo con diferentes personalidades, pero es la misma Madre de nuestro Señor Jesucristo. Mucha gente dice, pues no, María, la Madre de Jesús nunca se ha aparecido en ningún lado. Sí, vayamos a pensar que no. Vamos a ponernos de ese punto de vista, ¿no? De lo que nos hacen la crítica muchos, de que no se apareció nuestra Santísima Madre en ningún país, en ningún momento en este planeta Tierra. Bueno, vamos a entenderlo así. Pero nosotros lo hemos propiciado para tener un conocimiento de que María es nuestra madre y para tenerle una veneración. Es veneración, amor, le tenemos respeto, ¿sí? Sencillez, ¿sí? Y le pedimos a nuestra Santísima Madre. Ella no nos va a poder ayudar porque en realidad pues ella no es la milagrosa. El que hace milagros es nuestro Padre Dios por medio de ella. Nosotros cuando le pedimos algo a nuestra Santísima Madre, nuestro Padre Dios escucha esa oración, escucha esa petición y si nos conviene, bueno, pues nos otorga ese beneficio. Pero solamente es un medio, ¿sí? Porque en realidad el camino, la verdad y la vida, ¿quién dijo que era? Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Llegar al Padre es otra situación, no es pedirle un milagro. Llegar al Padre es que tú hagas lo que te corresponde en este planeta, que son tu trabajo, el bien a los demás. Acuérdate del mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo, usando los dones del Espíritu Santo. Entonces por eso Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por medio de mí. Nadie. O sea, no quieren llegar ustedes por medio de los ángeles, por medio de los santos, por medio de nuestra Santísima Madre. No, 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 no. Pero la ayuda que recibimos cuando nosotros invocamos a nuestra Santísima Madre en la manifestación que tú quieras y mandes, que la Virgen del Rosario, que la Virgen de Fátima, que la Virgen del Sagrado Corazón, que la Virgen de Guadalupe, que la Virgen de Salet, o sea, la Virgen o la manifestación que tú quieras representar, lo que tú le pidas a nuestra Santísima Madre, nuestro Padre Dios, escucha. Y lo vuelvo a repetir, si es algo beneficioso para ti, se te va a otorgar, pero quien lo otorga es nuestro Padre Dios. Esto que quede bien claro, ¿no? Para que no tengan ustedes alguna duda. Entonces, veamos que pues esta hubiera sido una parte del evangelio que hoy deberíamos de haberlo tocado o leído, pero bueno, nuestra iglesia no la puso en la liturgia, está poniendo la otra que acabamos de analizar y hay varias actuaciones, sí, de Juan. Ahí tenemos en la última cena, ¿no? También cuando Juan le pregunta a nuestro Señor, Maestro, ¿acaso quién es el que te va a entregar? ¿No? Es otra nota, ¿no? Vemos también que Juan participa estando con Pedro y Santiago y su hermano en la transfiguración y escucha cuando Dios es nuestro Padre Dios, este es mi hijo amado al que tengo mis complacencias, escúchenlo. ¿Sí? Hay varios momentos de Juan en los evangelios. Pues como les digo, afortunadamente tenemos un evangelio de Juan y lo estamos leyendo, ¿no? Lo hemos estado examinando poco a poco en las lecturas de todos los días cuando nos corresponde y nos toca esa lectura. Bueno, hermano, espero que esto te haya ayudado, unas explicaciones leves, pero creo yo que era importante mencionarlas. Que Dios te bendiga.